buenas noches tengan todos ustedes. Para la carrera de Comunicación y Periodismo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, es un honor presentar esta noche el conversatorio Venezuela sin Chávez, elecciones y tiempos de cambio, evento que contará con la presencia del señor embajador de la República Bolivariana de Venezuela en el Perú, Alexander Yanes, del doctor Luis Núñez, analista político y experto en gobernabilidad democrática, Gustavo Villaró, representante de la oposición Venezuela en el Perú, el doctor Ariel Segal, analista internacional e historiador, profesor además de esta universidad, Martín Guerra, sociólogo y analista de asuntos latinoamericanos, y por supuesto Belén Ford, directora de Democracia y Desarrollo Internacional, egresada de la carrera de Comunicación y Periodismo de esta universidad, y a quien la facultad le agradece tremendamente o muy sinceramente la iniciativa que ha tenido de organizar este conversatorio en esta universidad, donde se apuesta, y esto debe quedar muy claro, por el intercambio de ideas. A pocos días de las elecciones, los sólidos argumentos y la tolerancia se convierten en ingredientes indispensables de todo buen debate o conversatorio. Hablar firme no implica alzar la voz. Creer en algo no requiere imponerlo. Los ciudadanos tenemos la oportunidad y el derecho de formarnos una opinión propia. Los dejo entonces con el Ford y muchas gracias por venir. Muy buenas noches, señoras y señores. Es un honor que nos acompañen en este conversatorio al que hemos denominado Venezuela sin Chávez, elecciones y tiempos de cambio. En primera instancia, debo agradecer a la carrera de Comunicación y Periodismo de la UPC por auspiciarnos y permitirnos realizar este encuentro. Y por supuesto, agradezco infinitamente a cada uno de los panelistas presentes por su apoyo genuino y constante. Asimismo, en esta oportunidad agradezco sobremanera a la Embajada de Venezuela en el Perú, pues nos honra con la presencia de su embajador. Democracia y Desarrollo Internacional, en su propósito de trabajar por la promoción y el fortalecimiento de nuestras democracias y el desarrollo de sus pueblos, decidió realizar este espacio de reflexión en el marco del proyecto Democracia y Procesos Electorales 2013, y como continuidad a los conversatorios que realizamos en el transcurso del año pasado. En febrero de 2012 organizamos un evento similar tras las elecciones primarias realizadas en Venezuela, que dieron como ganador al candidato de la oposición y representante de la Mesa de Unidad Democrática, Enrique Capeller Radón. Parece increíble todo lo acontecido desde entonces, en algo más de un año. Se llevaron a cabo las elecciones presidenciales el 7 de octubre último, que permitió la reelección por tercera vez consecutiva del presidente Hugo Chávez Frías. Se realizaron las elecciones regionales el diciembre pasado para elegir a los gobernadores y legisladores estadales, donde triunfó el partido oficial en 20 gobernaciones. Paralelamente, se fue agravando la salud del presidente Hugo Chávez, que devino en su lamentable fallecimiento el 5 de marzo pasado, lo que le impidió comenzar su cuarto mandato. Y en este tiempo, Nicolás Maduro fue nombrado vicepresidente, y luego, tras el deceso de Hugo Chávez, se le designó presidente encargado y candidato a la presidencia para participar en las elecciones convocadas para este domingo 14 de abril, siendo su principal rival del oficialismo el candidato a la oposición, Enrique Capeller. Evidentemente, este proceso electoral es totalmente atípico y excepcional, porque aún se vive la emoción y el duelo por el recuerdo de quien fuera la máxima autoridad venezolana por 14 años. También es atípico por el corto tiempo en la campaña electoral, cuya duración oficial es de 10 días. Y sobre todo en un escenario fuertemente polarizado, pues habría que recordar que la brecha que le dio la victoria a Chávez en las últimas elecciones fue solo 11 puntos, cifra considerada baja si se pone en perspectiva la trayectoria política y los recursos usados por ambos candidatos. Ahora bien, el legado de Chávez es gigante.
Por un lado, nos deja un país con un alto grado de asistencialismo a los sectores menos favorecidos, con programas sociales o misiones que se han implementado en el año 2003 en todo el país y que ha permitido reducir la pobreza extrema al 6%, según citas de las Naciones Unidas, convirtiéndolo en el país menos desigual de la región, según el índice de Gini. Sin duda, son cifras muy alentadoras. Pero al mismo tiempo también nos deja un país con una inflación anual por encima del 20%, con un fuerte desabastecimiento de alimentos, con la constante devaluación de la moneda, con problemas de desempleo y una deuda externa pública que se ha duplicado en los últimos 14 años. Este panorama se suma a una alta tasa de criminalidad ciudadana y a un sistema democrático controlado por el Estado. ¿Venezuela sin Chávez, elecciones y tiempos de cambio? Esta es la pregunta que trataremos de responder esta noche con el destacado panel que nos acompaña. A continuación, presentaré a cada uno de mis invitados de acuerdo al orden de intervención que se ha establecido. Luis Núñez es venezolano de origen portugués, licenciado en Relaciones Internacionales y doctor en Ciencias Políticas. Posee también una maestría en Psicología de la Comunicación. Está incorporado al Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales, NBA, desde 1998. Fue convocado por el NBA para dirigir la oficina de la misión de observación electoral en las elecciones peruanas en los años 2000 y 2001. Actualmente es profesor de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones y articulista en varias publicaciones latinoamericanas. Martín Guerra es sociólogo, profesor y periodista con estudios en economía y una maestría en geografía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sus trabajos están publicados en medios virtuales e impresos de América Latina y Europa. Pertenece al gremio de escritores del Perú y dirige el periódico Pueblo Unido. Ariel Segal, egresado de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela. Es máster en Estudios Judaicos y Medio Oriente por Dallas College, Filadelfia, y PhD en Historia Latinoamericana por la Universidad de Miami. Actualmente es docente en la UPC y se desempeña como analista internacional para Radio TVC, Diario La República, la revista Gente, y para los radioprogramas del Perú, Radio Caracol de Colombia y Miami, La Voz de Israel y Red Global de Miami y Venezuela. Gustavo Villarón es venezolano, ingeniero civil y abogado. Ha sido magistrado del Tribunal Disciplinario del Colegio de Ingenieros de Venezuela y director ejecutivo del Colegio de Abogados del Distrito Federal. Ha sido primer juez de paz electo por votación popular de los Palos Grandes del municipio de Chacao. Desde los 18 años ha trabajado en funciones electorales y ha sido uno de los representantes de la oposición en Argentina, en Sudáfrica, y ahora lidera la oposición venezolana en el Perú. Embajador de la República Bolivariana de Venezuela, Alexander Yanes, es graduado en Ciencias Políticas en la Universidad Central de Venezuela. Tiene estudios de cuarto nivel en Economía Internacional y Relaciones Exteriores. Ha sido profesor en las Escuelas de Estudios Políticos y de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Fue el encargado de negocios de la Embajada de Venezuela en Belice y ocupó diversos cargos de dirección en el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela. Bienvenidos todos. Entonces damos inicio a nuestra primera ronda de intervención. Tenemos 10 minutos cada uno y le damos la palabra a Luis Núñez. Si quisiéramos que nos cuente básicamente, por ser experto en temas de gobernabilidad, sobre cómo es el proceso electoral en Venezuela. Cuéntanos, ¿cuál es el sistema usado? ¿Cuál es el perfil de los votantes? Buenas noches, agradezco a la universidad, a su decana y también a Belén y a su institución por esta invitación. Bueno, las elecciones en Venezuela se rigen por una ley orgánica de procesos electorales y también, por supuesto, por la Constitución Nacional. En cuanto a la ley orgánica de procesos electorales, el artículo 7 dice: gana el que más votos saca, sistema de mayoría relativa de votos. En Venezuela no existe la segunda vuelta electoral. El artículo 121 dice que es un acto automatizado
Excepcionalmente, si la máquina no funciona, sería un acto manual. Se vota desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y el artículo 122 dice: el Consejo Nacional Electoral podrá utilizar las llamadas máquinas captahuellas como un sistema para reforzar la seguridad de la persona que está votando. Como sabemos, esto ha dado la sensación de una vigilancia oculta y una conectividad entre la máquina captahuellas y la máquina de votación. Eso ha creado un clima de amedrentamiento, porque en Venezuela hemos pasado por situaciones muy complicadas, como una llamada lista Tascón, que era una lista maldita, donde el que aparecía en esa lista prácticamente jamás pudiera optar a un cargo público, a contratar con los estados. Y el artículo 167, que a mí me parece importante resaltarlo, porque es el que implica que el material electoral queda resguardado a cargo de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. ¿Por qué digo que me parece un artículo importante de resaltar? Porque lamentablemente tanto el ministro de la Defensa, Diego Molero, como el general Wilmer Barrientos, jefe del Comando Estratégico Operacional, aparecieron durante los eventos del sepelio del presidente con el brazalete de la Revolución Bolivariana, lo cual es un símbolo de estar parcializado. Y resulta que el artículo 328 de la Constitución de Venezuela dice: las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas están al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso al de ninguna persona o parcialidad política. Eso es lo que dice la ley. Con respecto al tema de qué dice la Constitución sobre la elección, bueno, dice mucho y aparentemente no dice nada. ¿Por qué? Y los que son peruanos lo conocen perfectamente. La Sala del Tribunal Supremo Electoral le ha dado una interpretación auténtica a la Constitución. Los que hemos vivido en el Perú durante muchos años sabemos que ha causado la llamada ley de interpretación auténtica. Interpretan a la Constitución, conocemos cómo está compuesto el Tribunal Supremo, cómo era numéricamente antes, cómo se descompuso y se compuso después, y todos esos factores son muy importantes. Respecto al no sé cuánto tiempo todavía tengo. Con respecto al proceso electoral en Venezuela como tal, mi opinión personal parte de una frase muy antipática, es aquella frase: yo te lo dije. El presidente candidato estaba enfermo, pero aún así decidió competir. No era una gripe, era un muy lamentable cáncer. ¿Quién perdió con esta terquedad? Perdió Venezuela, perdió su pueblo, y especialmente perdieron los seguidores de Chávez, porque se quedaron sin su líder principal. Yo considero esto una enorme falta de responsabilidad. Pero en los liderazgos hiperpersonalistas, que es una definición no mía, sino del conocido alemán catedrático Dieter Noller, lo que tuvimos en Venezuela fue una oscilación entre el autoritarismo y el populismo. Pero bueno, de nada sirve llorar sobre la leche derramada. Como les digo, esa es la situación actual. Él también entre sus preguntas me decía: ¿qué opción de fraude hay? Bueno, yo soy observador de elecciones hace más de 20 años. Las elecciones no es un día de elecciones, es un proceso. Hay un pre, hay una elección y hay un post. Y los observadores internacionales debemos estar presentes, no haciendo turismo electoral, sino participando desde antes. Desde que se dan los estándares mínimos para considerar una elección justa, limpia y transparente. Hay que observar la posición de las Fuerzas Armadas, la posición de los medios de comunicación social, la posición de los gremios, la posición de los sindicatos, en fin, todo el sistema y las reglas de juego es lo que, en fin, conforma la elección. La elección no es un día, no es el 14 de abril, es todo lo que pasa antes y todo lo que va a pasar después. Lamentablemente, debo observar en eso el comportamiento de los organismos electorales en Venezuela, del organismo electoral, porque en Venezuela hay un solo organismo electoral. Me refiero a que la presidenta del Tribunal de Elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones, por darle un nombre, también exhibió durante las exequias de Chávez el brazalete de la revolución. Y la presidenta del Tribunal Supremo Electoral también exhibió durante el féretro, el lamentable fallecimiento, también exhibió el brazalete de la revolución. Entonces, ¿cómo le podemos pedir
confianza al ente electoral si tenemos ese problema de una anomalía, que yo considero una anomalía. Y en los últimos días hemos visto nada más y nada menos que una cuña publicitaria con la que terminan siempre los mítines de Maduro, del expresidente Lula de Brasil, apoyando la candidatura de Nicolás Maduro. Yo me pregunto, ¿cómo se vería Venezuela si, por ejemplo, el expresidente Uribe o el presidente Obama o la canciller alemana saliera en una cuña apoyando al candidato de la oposición? Sería una catástrofe. Entonces, ¿qué pasa con el organismo electoral que permite un juego tan desigual de una parte de la cancha y de la otra parte de la cancha? Ya complementando mi intervención, debo recordar que tampoco vemos en Venezuela, lo que pasa es que ya es tan descarado que ya no asombra el comportamiento de los funcionarios públicos, de las entidades, edificios públicos y de las finanzas partidarias a través de la campaña electoral. O sea, ya es costumbre ver los actos oficiales con la propaganda del gobierno y prácticamente el ente electoral no influye para nada. También hay una laguna grande, oscura, sobre quién financia la campaña electoral a nivel gubernamental. ¿Habrá realmente una división entre lo que son las finanzas del Estado y las finanzas de la campaña? Eso lo sabremos más adelante. Y por último, el tema de los observadores. Lo que tenemos en Venezuela ahora se llaman acompañantes, ese es el nombre que se le da. No se llaman observadores, se llaman acompañantes. Y por varios peruanos que han sido acompañantes en los procesos electorales venezolanos, nos hemos dado con la sorpresa que los acompañan hasta la librería de la esquina. No nos dan un minuto para estar a solas y conversar con la gente. Eso es personas como Fernando Tuesta, que me ha dicho, he sido observador y me he sentido un poco intimidado porque he querido salir a comprar algunos libros de la esquina y siempre hay una persona detrás mío acompañando. Y con respecto a cómo funciona el CNE, y con esto termino, yo creo que el CNE venezolano, o sea, el Jurado Nacional de Elecciones de Venezuela, funciona como un engranaje perfecto. ¿Y por qué lo digo? Porque funciona como funcionaba la OPE de Portillo y el Jurado Nacional de Elecciones del tiempo de Alipio Montes de Oca. ¿Dónde están esos funcionarios? Ahorita en casa. ¿Dónde estuvieron antes? Estuvieron presos. Y sobre el uso de las nuevas tecnologías, que era la última parte de tu pregunta, bueno, sí, en Venezuela se utiliza mucho las redes sociales para hacer política, pero aún así el Consejo Nacional Electoral no ha utilizado muy a fondo esas facilidades. Muchas gracias. Gracias, Luis. Todavía tenemos unos minutos. Cuéntanos un poco, el nivel de ausentismo que hubo en las elecciones del 7 de octubre último fue de alrededor del 20%. Así es. En Venezuela el voto no es obligatorio. No es obligatorio, exacto, es importante saberlo. Pero ¿tú crees que en esas elecciones del domingo el nivel de ausentismo sea mayor? ¿Cómo ves el panorama? Mira, es una pregunta interesante. Creo que hay muchas dudas. Hay mucha gente decepcionada del proceso en sí. Tal vez por eso mismo esa palabra antipática del yo te lo dije, ¿no? Se piensa que el ausentismo pudiera incrementarse algunos puntos, pero no mucho, porque las elecciones realmente están muy polarizadas y los dos grupos van a querer salir a votar. Muchas gracias, Luis. Entonces vamos ahora con la intervención de Martín Guerra. Como sociólogo que eres, Martín. A ver, perdón, vamos a pasar. Como sociólogo, nos interesa que nos cuentes a esta audiencia qué significa el fenómeno Chávez, qué es el pensamiento bolivariano, cómo está conformado el chavismo y cómo están organizados al interior. Buenas noches. El proceso que vive el pueblo venezolano, en realidad dirigido hasta su lamentable deceso el 5 de marzo por el comandante presidente Hugo Chávez Frías, es un proceso que responde a largos siglos de postración, de marginación y de miseria, y eso es innegable si nos atenemos a las cifras de los gobiernos que antecedieron a Chávez y de los acuerdos de esa denominada democracia verdadera, que ahora muchos han llamado, muchos periodistas liberales han dicho que es hora, y acá lo dijo una periodista peruana, de que Venezuela se reencuentre con la democracia,
cuando nosotros pensamos que si se reencuentra con esa democracia que tuvo antes del gobierno de Chávez, sería la democracia del petróleo en manos de los Estados Unidos, sería la democracia de cero misiones sociales, sería la democracia donde el pueblo no participaría en sus decisiones políticas, sería la democracia del analfabetismo, sería la democracia de la educación privatizada y elitizada, sería la democracia de muchas personas sin documentos, de muchas personas que no participan en su propia educación, de personas sin salud, de personas sin esperanzas, sin que su rostro se vea representado en un gobierno. Yo creo que el rol fundamental del denominado chavismo, nosotros decimos de la Revolución Popular y Democrática que dirigió Hugo Chávez, fue ese, devolverle al pueblo la posibilidad real de poder manifestarse, de poder aparecer. Quien niega eso está negando entonces la historia de Venezuela y vamos, la historia del neoliberalismo en América Latina. Ahora, se ha hablado de asistencialismo, de autoritarismo, de populismo. Si repasamos la historia anterior a Chávez en Venezuela, vamos a encontrar muchísimos gobiernos asistencialistas. ¿Qué fue sino el Pacto de Punto Fijo de 1958 que determinó los siguientes gobiernos que se turnaban en Venezuela? ¿Qué fue Carlos Andrés Pérez sino un gran populista? ¿Qué hizo Carlos Andrés Pérez con la supuesta nacionalización del petróleo, en donde las rentas del petróleo no bajó al pueblo y se fue directo a los Estados Unidos? Sin embargo, se hablaba de una nacionalización del petróleo. La verdadera nacionalización del petróleo la hizo Hugo Chávez, no Carlos Andrés Pérez. Eso es asistencialismo. ¿O no fue asistencialista Rómulo Betancourt? Y dictaduras, autoritarismo, y Marcos Pérez Jiménez, ¿qué fue? Es decir, estas cosas no las ha traído Hugo Chávez aquí y tampoco las ha desarrollado en Venezuela, en América Latina, como se pretende presentar desde una visión parcializada, creo yo, el presidente Hugo Chávez y el proceso bolivariano. A veces nos quedamos mucho en solamente la cáscara, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo el periódico El Comercio del día de hoy, que reseña el cierre de campaña del candidato Enrique Capriles. Se dice personajes hiperpersonalistas como Chávez, ¿no? O líderes mesiánicos, habla el alcalde de Caracas, y Capriles dice: yo no soy la oposición, soy la solución. O sea, un individuo que se caracteriza a sí mismo como la solución de un proceso político nacional, y yo creo que si no es hiperpersonalista, ¿qué cosa es? Entonces, una oposición que pretende repetir, entre comillas, los mismos errores de un líder tan simpático, tan carismático, tan entrañado con su pueblo como lo fue Hugo Chávez, entonces es una oposición que no tiene discurso. Es una oposición que repite lo mismo, una oposición además que en los últimos años ha variado totalmente de postulados y que no propone ningún compendio ideológico mínimo, ¿no? Una oposición que primero dice que hay dictadura, después participa en las elecciones y dice reconocer los resultados de las elecciones. Cuando ve que va a perder las elecciones, dice que probablemente, por ahí hay voces, no participarían en las elecciones y sufren un duro golpe, y eso lo hemos visto las semanas pasadas, que sectores gruesos de la oposición han salido a hacer el deslinde diciendo que no están con candidaturas que pueden desestabilizar el país y que tienen una agenda por debajo de la mesa. Eso no lo digo yo, lo dicen representantes que estuvieron con Capriles. Una oposición que no ha logrado un líder que pueda aglutinar diversos sectores de la misma. Una oposición que dice en Venezuela que participa en las elecciones, pero tiene representantes al exterior que hablan de gobierno de facto. Una oposición que no postula nada nuevo, que dice mantener las misiones cuando lucharon profundamente por bajarse las misiones sociales. Una oposición cuyos principales dirigentes estuvieron con el golpe del 2002. Entonces vemos una oposición que va y viene, una oposición que no es coherente con sus postulados. Yo creo que debería existir una oposición en Venezuela que dijera con toda sinceridad: somos neoliberales, estamos de acuerdo en que la potencia hegemónica deba ser los Estados Unidos, queremos que las cosas continúen como antes del arribo del presidente Chávez, planteamos la privatización de todos los medios productivos, estamos de acuerdo con que los obreros no puedan empoderarse en una fábrica, estamos de acuerdo con que los campesinos no sean dueños de la tierra que trabajan. Ese es nuestro plan de gobierno. Pero no. Es una oposición que no se define sobre esos puntos. No lo dice directamente. Dice, van a mantener los logros sociales. Entonces, si los logros sociales son buenos, ¿por qué oponernos a la profundización de un proceso revolucionario como el que vive el pueblo hermano de Venezuela? Y desde mi punto de vista, no sé si como sociólogo o como ser humano o como patriota latinoamericano, desde mi punto de vista yo creo que el pueblo bolivariano de Venezuela ha dado una gran lección, no solamente a América Latina, sino a todo el mundo. La gran lección, y eso se ha visto en los funerales del presidente Chávez,
No veo ahí yo descontento, más bien veo el descontento por su lejanía física. Un pueblo que ha sabido ser internacionalista, que ha estado en los momentos más difíciles aún del pueblo norteamericano, recordemos los desastres naturales. Un pueblo que ha estado ayudando aquí a nosotros en Pisco, aunque el gobierno de ese entonces en el Perú negó esa ayuda y además hasta la estigmatizó. Recordemos las latas de atún que se decían que tenían el rostro del candidato Humala, lo cual era una falacia. Un pueblo que ha sabido apoyar a los países extractores y productores de petróleo, un pueblo que ha llevado la salud, el conocimiento a donde no existía. Se critica eso, se dice que se usan los fondos del petróleo nacional para otros países y entonces cuando hablamos de solidaridad y nos rasgamos las vestiduras hablando del amor a la humanidad, del compartir entre todos, de vivir en democracia, no entendemos que uno no puede postular ideas democráticas solamente para su país, sino la demuestra internacionalmente. Y además estaría soslayando un tema de fondo, ¿no? Y que hay que decirlo, el gobierno revolucionario que comandó el presidente Hugo Chávez estaba enfrentado a muchos sectores de grupos de poder del mundo. No, eso no podemos soslayarlo. Estaba postulando un nuevo sistema económico mundial, un nuevo modelo de desarrollo, un nuevo paradigma de desarrollo social, que por supuesto molestaba a las élites bancarias, a las élites industriales de los Estados Unidos y la Unión Europea. Y eso es algo que no se puede soslayar. Lo interesante es que lo ha hecho en democracia, ha respetado el juego electoral, ha permitido el intercambio de pareceres, y eso no lo digo desde aquí. Conozco Venezuela, he estado muchas veces, y frente a lo que se decía, que no hay libertad de expresión, a mí me han entrevistado infinidad de veces en radios vecinales, en canales de televisión por manzana. Ya quisiera yo que en mi país existiera un canal de televisión que transmitiera lo que jóvenes del barrio están preparando para una competencia futbolística, una competencia deportiva, una pequeña obra de teatro. En Venezuela eso se hace en todos los barrios. En Venezuela eso se hace en todas las provincias, en todos los distritos, o como la denominación que tengan allá. Y eso es democracia. Eso es desarrollar el poder de los medios de comunicación hacia el pueblo. Martín, todavía tenemos unos minutos y yo creo que sería interesante, y el público es importante que se les ponga, ¿cuál es el perfil del candidato Nicolás Maduro? ¿Tú crees que él podría reencarnar ese liderazgo de Hugo Chávez? No tiene que reencarnar nada Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, creo yo, es Nicolás Maduro, un obrero, un hombre de filiación socialista desde antes que conociera a Hugo Chávez, un hombre con un perfil propio, que se ha vuelto un experto en temas internacionales, dado su trabajo de encargado de las relaciones exteriores, que lo unió a una muy fuerte amistad y liderazgo respecto al comandante Chávez, y que aprendiendo de Chávez, y no solamente de Chávez, porque lo que yo he visto en Venezuela es una dirección colectiva del proceso que los bolivarianos llaman con todo derecho revolucionario, ha podido también imprimir su sello propio. Ahora, que el candidato Maduro esté todo el tiempo diciendo que es el hijo de Chávez, que él se comunica con Chávez, son formas populares. Son formas populares, hay que conocer al pueblo venezolano, no el pueblo venezolano pues de las academias o de las universidades solamente, que también es pueblo, sino el pueblo que ha estado con el pie en el suelo, sin zapatos hasta hace 14 años. Ese pueblo que trabajaba y producía, pero no vivía de lo que producía. Ese pueblo entiende religiosamente, costumbristamente, popularmente a su dirigente, y lo encuentra pues en los pajarillos, en las nubes, en el sol, y aquí también es así. En el mundo andino también los cerros hablan, el agua habla, etcétera, sino que cuando vivimos solo en la costa, en Lima, nos encerramos en nuestra universidad, a veces no entendemos que las personas del pueblo le dan un valor impresionante a los recursos naturales que son hermanos mayores nuestros. Entonces, cuando el presidente encargado y candidato Nicolás Maduro se refiere a estos aspectos de la cultura popular, yo creo que está siguiendo el mismo camino de Hugo Chávez, hablarle al pueblo en su idioma. Y yo creo que tiene un gran perfil y va a poder continuar con este proceso y profundizarlo aún más, porque es otro individuo, es un individuo más joven que toma la posta de Chávez y que va a poder corregir algunos aspectos que el pueblo ha podido criticar en todo este proceso. Muchas gracias, Martín. Seguimos entonces con Ariel Segal. Ariel, desde tu enfoque internacionalista, nos interesa que nos cuentes un poco qué va a pasar con los países aliados a Venezuela. ¿Qué va a pasar con los países del ALBA, por ejemplo? ¿Qué va a pasar con Cuba, país que recibe diariamente casi 100.000 barriles de petróleo venezolano? Bueno, muchas gracias primero por la invitación, y también tengo que aclarar que, aparte que enseño en la UPC, que ahora escribo en Perú 21 y no en la República, ya hace unos cuantos meses, pero debo aclararlo por la verdad, ¿no?
Bueno, el tema que va a ocurrir, yo me imagino que si Maduro gana las elecciones va a tratar de mantener más o menos la misma política exterior de Hugo Chávez, que consiste en básicamente mantener una alianza con los países que tienen gobiernos que yo llamo populistas, no los llamo revolucionarios, ni democráticos, ni nada, los llamados países del ALBA o países bolivarianos, que Chávez en algún momento, en una primera fase, intentó convertirse en un líder de toda América Latina para poder expandir su idea, también entre comillas, revolucionaria, hacia esos países, y lo logró en el caso de Bolivia, en el caso de Nicaragua, un poco en el caso de Ecuador, un poco el caso de Argentina, en ciertas distancias, pero creo que se le trabó el tema de poder ser el gran líder de América del Sur, por no decir de todo el continente latinoamericano, desde el momento en que Álvaro Uribe logró que las FARC, desde un punto de vista militar, se volvieran prácticamente intrascendentes, y de hecho estamos viendo ahora que las FARC están negociando con el gobierno de Santos porque militarmente se han dado cuenta que ya no pueden, después de tantos años, contra los gobiernos de Colombia. Creo que el rescate de Ingrid Betancourt fue el punto de quiebre para que Chávez dejara de ayudar militarmente a las FARC, porque lamentablemente, y es una cosa que suele pasar en el mundo, cuando Ingrid Betancourt estaba como rehén de la FARC, como ella tenía ciudadanía francesa, era un tema que todos los medios internacionales le daban mucha importancia, y cuando ella fue rescatada, de repente los 400 o 500 que siguen estando secuestrados por la FARC pasaron a ser absolutamente olvidados por los medios internacionales. Entonces, desde ese momento a Chávez se le fue la carta de tratar de ser de Colombia, y Colombia era imprescindible para su proyecto internacional, para su proyecto suramericano. Ya hablando desde ese punto de vista, y ya él conformándose, Chávez, mientras estaba vivo, conformándose con mantener un área de influencia en los países bolivarianos y países del Caribe, del ALBA, básicamente aquí hay un intento de cubanizar a Venezuela y de ir cubanizando el continente. Lo que no logró Fidel Castro en la década de los 50, 60, con la guerrilla, que incluyó guerrilla cubana metida en Venezuela, en la época de Rómulo Betancourt, Raúl León y los primeros dos presidentes de la democracia venezolana, lo están intentando a través de una autocracia electoral que bien definió Luis al comienzo de este conversatorio, las maneras y los trucos que se utilizan para mantenerse y perpetuarse en el poder, porque no existe democracia. Está el tema de la igualdad, y es muy justo todo lo que dice Martín, pero en una democracia también tiene que haber división de poderes, cuestión que en mi opinión no hay en Venezuela, y en una democracia también tiene que haber absoluta libertad de todo tipo, cuestión que en mi opinión está limitado en Venezuela. No es como Cuba, no es como Corea del Norte, no es como otros países donde de verdad hay una absoluta carencia de libertad, pero cada vez se va cercenando los espacios de libertad en Venezuela para quien no está de acuerdo con el proyecto oficialista. Ahora, el tema básicamente es que la percepción de mucha gente de la oposición, la percepción mía personal, la percepción de mucha gente desde el exterior y de muchos venezolanos, es que a medida que Chávez se fue agravando en su estado de salud, y a medida que Maduro fue ungido como su sucesor, se va viendo más claro que quien gobierna en Venezuela es Fidel Castro. No sé si Fidel, no sé qué tan lucido esté Fidel, pero Raúl Castro, Ramiro Valdés, digamos la cúpula mayor de La Habana, y bueno, ellos tienen un gran interés en que Maduro siga en el poder, porque eso representa para Cuba una entrada de, voy a buscar aquí la cantidad exacta, eso representa para ellos la entrada desde el 2004,
Cuba ha recibido diariamente 100.000 barriles diarios de petróleo de Venezuela y una estimación en 9 años de 25.000 millones de dólares de Venezuela. Si Venezuela fuera un país donde ya no hay pobreza, si Venezuela fuera un país donde todo fuera tan idílico como Martín un poquito lo presentó, yo no estoy diciendo, es probable que Venezuela está mucho mejor desde el punto de vista de haber reducido la brecha entre ricos y pobres, pero hay inflación muy grande, hay todavía una alta tasa de pobreza, hay todavía niños en la calle. Chávez dijo que se iba a cambiar su nombre si había niños en la calle y nunca se lo cambió, por cierto. En Venezuela hay muchísimos problemas sociales. La infraestructura prácticamente no se ha construido casi nada en todos estos años, a pesar de la enorme entrada de riqueza petrolera, porque Venezuela tuvo el mayor ingreso de petróleo justamente en la época de Chávez. Entonces, si Venezuela fuera una tiendita de cristal, estaría justificada todas las dádivas que se le dan, no solo a Cuba, a Ecuador, a Argentina, pago de deuda, a Bolivia, aviones presidenciales, los múltiples viajes que Chávez hacía por todas partes del mundo, necesarios e innecesarios, etc. Entonces, este tema da la impresión de que la política exterior está manejada en realidad desde La Habana. Esa es mi opinión, mi lectura de lo que está ocurriendo. Y dentro de eso, obviamente, al ser manejado desde La Habana, es una política que se hace llamar antiimperialista, como si el único país imperialista del mundo fuera Estados Unidos, cuando, para empezar, ese país imperialista, Estados Unidos, Venezuela depende totalmente de ese país porque le vende el 80% del petróleo a ese país imperialista. Si hubiera una coherencia revolucionaria, coherencia que sí ha tenido Fidel Castro, pero coherencia que yo nunca vi en Chávez ni la mayoría de la gente de su gobierno, entonces tratarían de buscar a otros países a quien vendérselo y no precisamente a Estados Unidos. Ahora, en este momento, el endeudamiento con China, en mi opinión, el país más capitalista hoy en el mundo, aunque siga teniendo un gobierno que se autoproclama comunista. Un país que tiene inversiones en prácticamente todas partes del mundo, un país que está creciendo mayor que Estados Unidos, mayor que Europa y que se está convirtiendo en el gran imperio económico del mundo hoy en día, y creo que eso no hay duda. Bueno, para tener dinero y liquidez, Venezuela se endeudó en 40.000 millones de dólares con China, con contratos en términos que son absolutamente desconocidos por la nación. O sea, nadie sabe exactamente cómo Venezuela, en qué plazo y en qué forma tiene que pagar esa deuda que tiene con China. Venezuela le ha cedido la faja del Orinoco, que es la zona de la reserva mayor de petróleo que hay en el país y mundial, le ha cedido a dedo a empresas de países socialistas, no a sus gobiernos, a empresas, es decir, allá hay capitalismo, de Cuba, de Vietnam, de Bielorrusia, de China y de Rusia, que es de petróleo pesado, le ha cedido la mayor parte de esos territorios para la producción del 2012, que fue de 25.000 barriles diarios, es decir, prácticamente nada, y tampoco sabemos en qué condiciones, y eso implica también probablemente una pérdida de productividad, una pérdida de capacidad de hacer dinero, incluso para los más pobres. Entonces, aquí hay una visión de que el único imperio que existe en el mundo es Estados Unidos, una visión de pre-Guerra Fría. Rusia no es un imperio, cuando los rusos históricamente, desde el tiempo de los zares hasta la Unión Soviética, han sido imperio. Cuba no es un imperio, cuando Cuba hizo guerrillas, la FARC también en Colombia, tuvo cierta responsabilidad, no la única, en los acontecimientos que ocurrieron en Chile en 1973, también Estados Unidos, pero la presencia de Fidel Castro en 1973 en Chile tuvo mucho que ver con la agitación social que produjo una reacción
o una contrarreacción de la derecha, de la ultraderecha chilena, que terminó en el lamentable golpe de Fidel de Pinochet. Y bueno, mi tesis va por ahí, que la política exterior venezolana es básicamente la política exterior cubana. Muchas gracias, Ariel. Entonces, seguimos ahora con Gustavo Villaró. Gustavo, cuéntanos, tú como líder de la oposición venezolana en el Perú, sería interesante que nos cuentes cómo se ha articulado la oposición en Venezuela. ¿Existe un plan de gobierno? ¿Cuáles serían los principales desafíos que tendría la Mesa de Unidad Democrática y el gobierno de Enrique Capriles en caso ganaran las elecciones? Muchas gracias, Elaine. Buenas noches a todos. Muchas gracias al Instituto de Democracia y Desarrollo y a la universidad por habernos cedido el recinto donde se realiza el conversatorio. Yo creo que para orientarlo mejor con respecto a la pregunta tenemos que hacer una diferenciación entre el inicio de la MUD y la MUD para estas elecciones, porque me interesa mucho el tema de la sociología y el socialismo. De manera que cuando nace la MUD, la MUD nace después del proceso ya desarrollado de la nueva Constitución y de la implantación del régimen del presidente Chávez. Entonces, ¿qué es bueno diferenciar? Desde ese momento se empieza a crear la religión, ¿no? Se empieza a crear una religión de el que todo aquel que está contra mí es mi enemigo y es el demonio. De manera que todo lo que yo hago y lo que yo digo es lo único que es la verdad absoluta. Todavía no se definía, y esa es mi primera pregunta de impresión como socialdemócrata, de preguntarme, bueno, ¿y cómo es eso de que el socialismo nos va a dar la oportunidad de participar con un régimen autoritario y que se pretende promulgar como el jefe máximo y soberano de todos los medios, de toda la sociedad, y el segundo libertador, como para hacer una referencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La izquierda, que por supuesto que era oposición en la Cuarta República, ¿a dónde estaba? En la Revolución Bolivariana y la Constitución bolivariana, ¿no? Que todavía no se declaraba comunista, todavía veíamos en la televisión, yo soy un demócrata y nunca seré comunista. Se lo dijo a todos los que lo entrevistaron, peruanos, americanos, se lo dijo a CNN, que no iba a hacer nada que atentara contra la democracia. Entonces, ¿qué pasó? Esa misma izquierda que lo acompañó empezó a fraccionarse y dividirse. Empezaron a tener problemas, Patria para Todos, se separó, pelearon dos compadres de toda la vida, Medina y Aristóbulo Ituri, se separaron. Y se fue llenando y se fue conformando un ambiente contrario al régimen, que ya era régimen, estaba plenamente identificado, o hacía cada día algo más para parecerse a un régimen autoritario, y entonces la misma izquierda socialista se fue yendo a buscar otras opciones, porque no desde el mismo momento se formó la MUD, porque no era una alternativa formar la MUD, sino otra opción, separarse del gobierno, y entonces se fue creando un bloque donde estaba integrado realmente lo que entiende cualquier estudiante universitario hoy en día, que hay una generación que ya no pierde el tiempo diciendo yo soy comunista o soy capitalista, porque ya hemos ensayado en Europa y en América los modelos que han sido tan criticados como el régimen de Chávez y como el capitalismo, la socialdemocracia, el socialcristianismo, el socialismo del siglo XXI, el socialismo, cada quien inventa un socialismo. Ya sabes que hay muchas clases de socialistas y también hay muchas clases de capitalistas. De manera que todo lo que estamos haciendo en este paso de fechas, de los 14 años de Chávez, y los 40 años de democracia no son más sino que un paso
igual que lo tienen todos los países del mundo, para desarrollar una economía que tenga un nombre como por ejemplo la que inventó el Perú y que todavía mucha gente no entiende ni la puede ubicar, que es el socialismo, la inclusión social. La inclusión social es una motivación que la puede tener el capitalismo y la tiene, porque si no, no se hubieran desarrollado. Díganme, ¿quién considera que Barack Obama no es socialista? No ha hecho mucho más actividad social que los otros presidentes demócratas y republicanos. De verdad que todo esto es una lucha ficticia, esto de decir que es comunismo. Por ejemplo, el socialismo moderno, creo que Martín está en esa área, porque se lo he oído en otras oportunidades. Martín dice, por ejemplo, que lo único que él ahora sostiene como enemigo del socialismo es la violencia. ¿Te lo he oído o me equivoco? Entonces, la violencia es algo que no debe estar. Ya todo el mundo va comulgando en la misma idea. No a la violencia. Pero entonces, díganme ustedes, porque nosotros tenemos ahora una elección presidencial. Imaginemos que yo solamente pasé por la calle y dije, ¿a quién quiere usted? ¿A Enrique Capriles o a Nicolás Maduro? Y yo le digo, mire, sin saber mucho, Enrique Capriles como que no lo conozco mucho, pues fue gobernador 2 veces, ha sido electo 2 veces y fue seleccionado por el Congreso como vicepresidente de la Cámara de Diputados. Y alguna vez lo he visto disparando, solamente el único que lo he visto disparando es el embajador de Cuba. Bueno, disparando no, pero aplicando la violencia. Cuando él salió a salvarlo, brincó un muro para salvar al embajador de Cuba, el embajador de Cuba cambió el cuento y dijo que había saltado el muro para atacarlo. Pero no hay otra, y fue preso del régimen, estuvo preso injustamente, porque nunca fue sentenciado. Y ahora, imagínense ustedes, entonces yo digo, yo voy a votar por Enrique Capriles porque es el menos malo. ¿Pero por qué? ¿Por qué vas a decir eso, Gustavo? Bueno, sencillamente, mire, Nicolás Maduro no lo conoce nadie, nunca ha sido electo. Toda la semana se ha estado hablando en Venezuela, se le ha estado pidiendo por todos los medios y redes sociales la partida de nacimiento a Nicolás Maduro, porque dicen que es colombiano. Su padre no se sabe dónde es. Bueno, pero él ya dijo que era hijo del presidente Chávez, cosa que nos plantea ya una trilogía y un problema religioso. Yo creo que eso es lo que es la elección venezolana, se ha convertido en un problema religioso. Se creó una iglesia, Cristo es el nuevo libertador, es el nuevo Cristo de esa iglesia. Nicolás Maduro dijo que era su hijo y además se le apareció un pajarito, una similitud como la de la iglesia católica. Entonces, aquí estamos ante un dilema de si buscamos un gobierno secular o nos convertimos en un Irán y elegimos también al otro ayatolá. Eso es un dilema. Y el otro dilema, en el mismo sentido, es el dilema de cuál es la propuesta realmente de la elección. ¿Elegir entre Enrique Capriles y Maduro? No lo creo. Maduro tiene una sola propaganda distribuida en los postes, el tamaño convencional que se pega en los postes de luz y electricidad, y ese cartel termina con una sola frase: Venezuela y Cuba, una sola patria. De manera que ya sabemos a dónde vamos, pero eso no es motivo de una elección, porque sencillamente nunca lo podrían lograr planteándose a los venezolanos, porque la Constitución no lo permitiría jamás. Pero con todas las cosas que se han visto en Venezuela, sin tener poderes independientes, lo más probable es que el primer paso sea unir Venezuela y Cuba. Que bueno, si estuviéramos en las mismas condiciones y nosotros no fuéramos los que pichamos, o sea, porque lo mejor de todo es que nosotros pichamos para allá, pichamos para allá, pichamos por otro lado. Los campos petroleros, le faltó referirlo a Ariel, de los campos petroleros, en la visita al presidente Humala, el presidente Chávez se lo llevó a la Fave y le dijo, mire, esta tierra es tuya. Y le dijo, se la dio al Perú, no lo sabía.
¿O no lo vieron en la televisión? El presidente Chávez le cedió una faja de la Franja del Orinoco para que yo personalmente, con esta mente tan diabólica que tengo, sospecho que sea uno de los puntos de la visita del presidente Humala a China. Como ya había confesado el ministro de Energía mía que no tenían la capacidad para explotar, ni el dinero para explotar ese petróleo en el Perú, entonces el presidente Chávez está pidiendo en China una ayudita para que China también pueda además explotar ese sector de la paz. De manera que es igual, o sea, los venezolanos cuando estábamos buscando unión, lo que estábamos buscando era detalles de lo que está, porque todos nos preguntamos, bueno, si es verdad que nosotros somos del imperio, si es verdad, yo estuve en los Estados Unidos hace poco y me cansé de tocar la puerta y llamar por teléfono y hacer investigaciones porque un abogado especialista en derecho laboral me está diciendo que yo tengo derecho a ir a conocer al señor Obama y a pedirle 35 años de sueldo atrasados porque el presidente Chávez dice que todo el que no piensa como él es el demonio y ese demonio es el imperio y que yo soy el imperio. En Estados Unidos nadie me paró, nadie me hizo caso, dice usted es un tonto, usted es un gafo, porque esa posibilidad no existe. Y yo trato de comunicarme y no me puedo comunicar. Muchísimas gracias, Gustavo, muy interesante tu intervención, pero tenemos que seguir porque el tiempo acá vale oro. Embajador Yanes, es su turno, le paso el micrófono. A ver, sí, simplemente le dejo algunas interrogantes porque nos interesaría conocer cuáles serían las prioridades del oficialismo en caso ganaran las elecciones. Y simplemente le pregunto, ¿usted cree que habrá chavismo sin Chávez en el mediano y largo plazo? Buenas noches a todos. Primero, yo me voy a poner de pie si me permiten porque soy profesor universitario y me siento más cómodo de pie, ¿sí? Muy bien. Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos. Agradecido por la invitación a la universidad. Agradecido a Ariel Segal por aclararme para qué gobierno yo trabajo. Yo pensaba que trabajaba para el gobierno de Venezuela, pero resulta que trabajo para el gobierno de Cuba. Muchas gracias. Voy a pedir que los cheques me los manden entonces firmados de ella. Está muy bien. Yo quiero empezar diciéndole o poniéndole esta lámina. Es la lámina que tiene a la mente más brillante que ha conocido la historia, que es Albert Einstein. Y Albert Einstein escribió un libro en el año, no recuerdo el año, él recibió el premio Nobel en 1921 y escribió un libro que se llama ¿Por qué el socialismo? Y fíjense lo que dice Albert Einstein. Estoy convencido de que hay solamente un camino para eliminar estos graves males, el establecimiento de una economía socialista, acompañada por un sistema educativo orientado hacia metas sociales. Lo dijo Albert Einstein, no lo dijo cualquier otra persona. Eso es lo que se está haciendo en Venezuela. Adelante. Vamos a ver un poquito cuál es la situación de las encuestas. Adelante. Fíjense, en el lado izquierdo tenemos, perdonen por aquí que a lo mejor los tapo un poquito. Aquí tenemos las elecciones del 7 de octubre, lo que decían las encuestadoras, y estas son las elecciones del 14 de abril, lo que dicen las encuestadoras que va a ocurrir. Las que tienen el puntico rojo son las que están reflejadas también acá. ¿Ok? Entonces, decía Interlace que la relación entre presidente Chávez y Capriles Radonqui, para esas elecciones del 7 de octubre, ganaba el presidente Chávez 48-30. IVAT, Instituto Venezolano de Análisis de Datos, decía que ganaba el presidente Chávez 50-32. Data Analysis decía que ganaba el presidente Chávez 46-30. Consultores 30-11 decía que ganaba el presidente Chávez 57-33. GIS 21 decía que ganaba el presidente Chávez 56-44. ¿Qué nos dicen esas mismas encuestadoras hoy, 14 de abril? Consultores 30-11, Maduro 52,8, Capriles 38,6. GIS 21, Maduro 55,3, Capriles 44,7. IVAT, 23 de marzo de esta encuesta, 53,8, Capriles 30,8. Interlace, Maduro 53 en marzo 16 y en marzo 25, 55, Capriles 35, 35. Data Analysis, Maduro 49, Capriles 34. ¿Cuál fue el resultado de las elecciones de octubre? Ganó el presidente Chávez, o sea que estas encuestadoras acertaron. 14 de abril, ¿cuál será el resultado del 14 de abril? Encuestas serias de Venezuela indican que
Nicolás Maduro va a ganar las elecciones, como lo estamos reflejando el día de acá. ¿Será que los venezolanos están locos? ¿Será que si la situación en Venezuela es mala, no sirve nada, no hay alimento, no hay electricidad, no hay agua, no hay nada? Si eso es así, ¿es coherente desde el punto de vista racional que la gente vote por Nicolás Maduro? Pregunto. Desde un punto de vista racional pareciera que no, ¿no? O sea, toda persona racional, si la situación es como la han descrito nuestros queridos compañeros y amigos, entonces la gente tendría que votar por otra opción. Sin embargo, las encuestadoras indican esto. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Ustedes pueden decir que las encuestadoras son una fotografía del momento, como dicen acá en el Perú, y seguramente puede que sea así, pero en todo caso, quise tomar las encuestadoras que dijeron que ganaba el presidente Chávez respecto de Capriles Radonqui para ver esas mismas encuestadoras respecto a la relación Nicolás Maduro-Capriles. Esta es la realidad. Adelante. Bueno, esta otra encuestadora, International Consulting Services, que también dice que gana Nicolás Maduro 58-38. Adelante. Este fue el resultado de la elección del 7 de octubre. Hugo Chávez 55,25, Capriles 44,13. Ese fue el resultado. Adelante. 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 Solamente el presidente Chávez perdió en 2 estados, que fue en Mérida y en Táchira. Adelante. Aportes para el análisis. Yo les recomiendo, como estamos en la escuela de comunicación, les recomiendo que se lean este libro, Comunicación y Poder, Manuel Castells, especialista en el tema. Adelante. Fíjense lo que dice Manuel Castells. En el contexto actual pareciera haber una tendencia a transformar la política en una política mediática. Las relaciones de poder se basan en gran medida en la capacidad para moldear las mentes, construyendo significados a través de la creación de imágenes. Esto es lo que el periodista venezolano Walter Martínez llama los teatros de operaciones. Hay 2 teatros de operaciones, el de la realidad, el de la vida cotidiana, y el teatro de operaciones de los medios de comunicación. Muchas veces esos teatros de operaciones no coinciden en lo que plantean. Dice Castells, la política mediática es la forma de hacer política en y a través de los medios de comunicación. Los medios de comunicación en conjunto no son neutrales, tal y como proclama la ideología del periodismo profesional. Por favor, no es el embajador de Venezuela el que dice esto, es Manuel Castells, lo estoy citando. Adelante. Los actores de los medios de comunicación crean plataformas de comunicación y producen mensajes en consonancia con sus intereses. ¿Alguien ha visto a una persona pobre, humilde, dueña de un medio de comunicación? ¿Alguien conoce un pobre que sea dueño de un medio de comunicación? Nadie lo conoce, correcto. Entonces, para que analicen, yo les presento lo que dice la teoría y ustedes hacen sus propias conclusiones. Las principales características de la política mediática son personalización de la política, campañas electorales centradas en el uso de los medios y el procesamiento diario de la información política mediante la práctica del spin. ¿Qué es el spin? Comunicar los asuntos de tal forma que favorezcan sus intereses al tiempo que buscan perjudicar al adversario. ¿Ok? Adelante. Bueno, este no es una encuestadora, pero es el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos. Comando Sur prevé que ganará Maduro. No es porque lo diga el Comando Sur, eso lo va a decir el pueblo de Venezuela, pero en todo caso el Comando Sur maneja sus encuestadoras, maneja su información, y el señor Kelly, ante un comité de relaciones exteriores, dijo que iba a ganar el candidato Nicolás Maduro, el candidato de la patria. Adelante. ¿Qué dijo la señora Jacobson, subsecretaria de Estado del Departamento de Estado para Asuntos de América Latina? Será difícil que las elecciones en Venezuela sean limpias y transparentes. Eso lo dijo desde España. ¿Por qué la señora Jacobson está diciendo esto? Porque hay que atacar al árbitro electoral. El árbitro electoral es el que va a garantizar la transparencia del proceso. Todas las encuestas que yo les mencioné aquí, ellos las conocen y saben que no hay manera de que por el voto popular Enrique Capriles le gane a Nicolás Maduro, como lo dicen las encuestadoras. Entonces la señora Jacobson, fíjense lo que dice acá, sobre la posibilidad que tiene el candidato opositor Capriles Radonqui de ganar las presidenciales, opinó que será difícil por el poco tiempo de campaña que se presenta, pero cualquiera puede ganar. Ahora viene la perla. Cualquiera que sea elegido por el pueblo venezolano puede ser bueno.
Capriles podría ser un presidente muy bueno, pero nosotros no tenemos favorito. Eso lo dice la señora Jacobson. Y lo que me interesa que identifiquen acá es lo que ella dice. Será difícil que las elecciones de Venezuela sean limpias y transparentes, y con eso le respondo al señor Núñez. Adelante con lo que viene acá. Esta es la persona que más sabe sobre procesos electorales en el mundo, el expresidente Jimmy Carter. ¿Qué dijo Jimmy Carter respecto al proceso electoral en Venezuela? Jimmy Carter: el sistema electoral venezolano es el mejor del mundo. Dice acá: de hecho, de las 92 elecciones, hay que verle la cara a lo que es monitorear 92 elecciones en el mundo. De las 92 elecciones que hemos monitoreado, yo diría que el proceso electoral venezolano es el mejor del mundo, señaló Carter. Según él, la mayor ventaja del sistema venezolano es el hecho de que sea totalmente automático, lo que facilita la verificación de los resultados de las elecciones. El proceso electoral venezolano, para que ustedes lo sepan, los que no lo saben, tiene 17 formas de auditarlo, antes, durante y después. Cuando nosotros vamos al proceso electoral, ya se ha hecho una auditoría internacional, se ha hecho una auditoría con las universidades y se ha hecho una auditoría con los partidos políticos que han certificado, ellos firman un acta donde certifican que el software está bien, que no tiene puertas escondidas, que no se va a alterar el proceso electoral. Quiere decir que cuando vamos a la votación, ya todos los actores políticos han firmado que el sistema es confiable, no hay manera de vulnerar ese sistema. Por ejemplo, una vez que usted está en la máquina de votación, le da su recibito, usted lee ahí: voté por Nicolás Maduro, lo introduje en el ánfora. Al final del proceso electoral, se le pide a la máquina que haga un proceso de totalización. Ahí debe decir: Nicolás Maduro, 100 votos, Capriles Radosky, 1 voto, son 101 votos, ¿correcto? Entonces, cuando revisemos el ánfora, debe haber 101 papelitos, de los cuales 100 son para Nicolás y 1 para Capriles. Debe coincidir con lo que dice la máquina. Esa es una forma de auditar. Otra cosa, si a usted le van a hacer un examen médico, ¿le sacan la mitad de la sangre? No, le sacan una muestra. Bueno, en Venezuela este sistema se auditan, ¿ustedes saben cuánto porcentaje de ánforas se audita? 51% de las ánforas, perdón, 54% de las ánforas. Eso equivaldría a que usted le saquen el 54% de la sangre para hacer un análisis de cuál es la situación de su cuerpo. Entonces, no hay forma de hacer fraude con este sistema, y Jimmy Carter, que no es poca cosa, repito, las 92 elecciones que ha monitoreado, lo ha ratificado. No sé cómo estoy con el tiempo. Sí, embajador, ya justamente cumplimos, pasamos los 10 minutos. ¿Sí? Sin embargo, tal vez usted pudiera extenderse 2 minuticos más. Exacto, para que nos cuente cuáles serían las prioridades justamente en caso ganara las elecciones el oficialismo. Bueno, parto diciendo que me parece que es equivocado el título del seminario, del conversatorio, porque dice Venezuela sin Chávez. Venezuela sin Chávez, o entender Venezuela sin Chávez, es como entender a Venezuela sin Bolívar, como entender a la iglesia sin Jesucristo, como entender a Venezuela sin arepa, como entender a Venezuela sin el arpa, cuatro y maraca. O sea, Chávez hoy día es una doctrina política, es una forma de hacer política. Y eso es tan cierto que la oposición ha perdido el debate ideológico. Eso es tan cierto, y se lo voy a demostrar con una lámina aquí, adelante. A ver si está por aquí cerquitica. Rápido, adelante. Esta, atrás. Este es el candidato Capriles Radosky en una rueda de prensa, etcétera. Fíjense ustedes el logo que está utilizando atrás. Ahora vamos a ver cuál fue el logo del bicentenario que utilizó la Revolución Bolivariana. Dale una más, por favor. Este es el logo de la Revolución Bolivariana del bicentenario. Pasa a la de atrás. ¿Será la otra? ¿Será el mismo logo? Es un ejemplo de cómo el candidato Capriles está utilizando los símbolos de la revolución, porque él sabe que es la única forma de llegarle a algunos sectores que podrían tener algún tipo de confusión. Está diciendo que va a respetar las misiones sociales, pero bueno, no es que las misiones sociales son malas, no sirve, no funciona. ¿Por qué la va a respetar o por qué no las elimina si son malas? Es una pregunta que hay que hacerle. También se está hablando de bolivarianismo ahora en la oposición, y me parece bien porque, bueno, Bolívar es el libertador de Venezuela y de toda América. Después sigo en mi segunda ronda, adelante. Así es. Después tendremos unos minutos adicionales para completar todas las ideas que quedan pendientes. Bueno, a ver, antes de comenzar la segunda ronda, quisiera decirle al público
que al momento de registrarse les entregaron unos papelitos para que hagan sus preguntas, ¿verdad? Pueden ir formulando las preguntas y por favor entréganselas a las anfitrionas que están en la sala para que ella me las alcance e ir haciendo la selección y la división por panelista. Bueno, entonces comenzamos nuestra segunda ronda. Cada uno expondrá por un tiempo de 5 y 7 minutos máximo. Y comenzamos nuevamente con Luis Núñez. Luis, simplemente lo comento. Cuéntanos tal vez qué pasa con los votantes en el exterior, los votantes venezolanos en el exterior, ¿no? ¿Qué porcentaje son? Si tuvieras esa cifra, yo creo que es relevante, sobre todo la situación en Miami con el consulado que fue cerrado, tengo entendido.